Bien, buenas noches nuevamente. Hemos sido convocados para abordar junto a ustedes esta nueva sesión, me parece que es el quinto módulo del diplomado, en donde nos corresponde hablar sobre el Tribunal de Contrataciones Públicas, órgano resolutivo que tiene por funciones, sobre todo, solucionar controversias en los procedimientos de selección que convocan las entidades contratantes, también conducir los procedimientos administrativos sancionadores. Bien, entonces estamos en este módulo 6, es el correcto, en donde vamos a desarrollar el tema referido al Tribunal de Contrataciones Públicas, denominación que tiene a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, 32.069, con la norma derogada, la ley anterior, la ley 30.225, recordemos, tuvo la denominación de Tribunal de Contrataciones del Estado. Esta misma denominación lo tuvo con la norma anterior a la 3225, que fue el Decreto Legislativo 1017, como seguramente ya ustedes sabrán, y con la primera ley que tuvimos en materia de contrataciones, que fue la ley 26.850, que entró en vigencia en el año 98 hasta el 2009, se denominó Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Más allá de las denominaciones, lo importante es que conozcamos cuáles son las competencias, las funciones, la composición de este tribunal. El artículo 11 de la Ley General de Contrataciones Públicas nos presenta las funciones del OS. Entonces, si vamos a hablar del tribunal, tenemos que empezar hablando de la institución del organismo al cual pertenece el tribunal. Y este organismo es el OS, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, que es un actor importante en el sistema de compras públicas en nuestro país, que de la mano con la Dirección General de Abastecimiento, que es el órgano rector, la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que es el órgano ejecutor, las entidades contratantes, que son más de 2.800, y los proveedores conforman este Sistema Nacional de Abastecimiento, dentro del cual encontramos a la normativa de contrataciones públicas. Bueno, el OS es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento supervisa de forma selectiva y aleatoria los procedimientos de contratación que desarrollan las entidades del Estado. El OS, hablando rápidamente nada más del OS, sobre sus competencias y facultades, como podemos apreciar, según el artículo 11, brinda además asistencia técnica y orientación a las entidades y a los usuarios sobre la normativa de contrataciones, orienta en el manejo de la plataforma digital de contrataciones públicas, la Pladicop, y el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, además que integra, procesa y evalúa la información registrada en dicha plataforma, entre otros. El OS, estamos hablando todavía del OS, además administra las herramientas que forman parte de la Pladicop. Estamos hablando del SEACE, en primer lugar, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, donde las entidades contratantes registran toda la información de las compras que tienen planificadas realizar, así como del RNP, el Registro Nacional de Proveedores, el catálogo electrónico de acuerdos marco, ¿no?, que lo gestiona Perú Compras, entre otras. El OS también desarrolla acciones de capacitación y difusión de la ley, así como también administra y sanciona a las instituciones arbitrales y los centros de administración de las juntas de prevención y resolución de disputas. Instituciones o instancias, mejor dicho, instancias estas últimas, que también serán materia de estudio en el presente diplomado. Entonces, dentro de la estructura orgánica del OS, del organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, vamos a encontrar al tribunal. El OS realiza las funciones que hemos mencionado a través de sus diversos órganos de línea, como la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica, la Dirección Técnico-Normativa, la Dirección del SEACE, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, la Dirección de Arbitraje Administrativo, en fin, los órganos de línea del OS. Pero, paralelamente y dentro de su estructura orgánica,
vamos a encontrar al Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Qué es el tribunal? ¿Qué es el Tribunal de Contrataciones Públicas? Como nos presenta la diapositiva, el tribunal es el órgano del OS, órgano colegiado, porque está conformado por 18 profesionales que, vamos a decirlo en términos simples, administran justicia en materia de contrataciones públicas. Estos 18 profesionales, según la denominación que le otorga la ley, son vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas. Y se encargan, pues, de resolver, en última instancia administrativa, las controversias que surjan entre las entidades y los postores durante los procedimientos de selección. Porque, claro, las entidades públicas desarrollan sus procedimientos de selección, efectúan sus convocatorias, comparecen ante ellas, ante las entidades, los postores interesados en ganar la buena pro, en entablar una relación comercial con la entidad para que le suministren el bien, el servicio o ejecuten la obra que la entidad necesita contratar o adquirir. Y en esa interacción comercial que se da entre los postores que compiten, pueden surgir controversias, por supuesto, pueden surgir controversias. No que tú no debiste ganar la buena pro, que la debí ganar yo. No que el puntaje que le asignaron a este postor que terminó ganando la buena pro fue mayor de aquel que merecía. O no, mi oferta fue descalificada indebidamente, porque yo, postor, sí estaba acreditando en mi oferta, sí estaba acreditando documentalmente todos los requisitos previstos en las bases integradas. Y el comité o el órgano evaluador decidió incorrectamente en mi contra. Entonces, esas controversias, esos problemas que surgen entre los postores frente a la entidad convocante que desarrolla el procedimiento de selección, tienen que ser solucionadas. Bueno, ahí está la primera de las funciones que tiene el Tribunal de Contrataciones Públicas: resolver tales competencias, en virtud de los cuestionamientos a esas controversias, de los cuestionamientos a esas decisiones que haya adoptado la entidad. Esos cuestionamientos, como veremos, se van a canalizar a través de un recurso impugnatorio, un recurso administrativo, que es el recurso de apelación. La segunda de las funciones que tiene el tribunal, conforme nos lo presenta la diapositiva, es aplicar sanciones de suspensión o inhabilitación a los proveedores, postores y contratistas por infracción de las disposiciones de la ley. Aplicar sanciones, claro. Por mandato de la Ley General de Contrataciones Públicas, el tribunal también va a conducir los procedimientos administrativos sancionadores que se inicien contra los proveedores que pretenden o que contratan con el Estado. La ley establece en su artículo 87 las conductas tipificadas como infracciones. El tribunal sanciona a esos proveedores que cometen tales infracciones. El tribunal no sanciona funcionarios públicos. El tribunal del OS tampoco sanciona servidores públicos ni entidades públicas. A los funcionarios, a los servidores públicos se les sanciona o se les conduce los procedimientos disciplinarios a través de la comisión competente y también del Sistema Nacional de Control, que es otra materia. El tribunal sanciona proveedores, agentes comerciales del mercado que buscan contratar o que contratan con el Estado. Y el tribunal, como veremos, está constituido por la presidencia del tribunal, que está a cargo de uno de los vocales, uno de los 18 vocales, y está conformado por 6 salas. 6 salas conformadas por 3 vocales cada una. Además cuenta con una secretaría técnica que brinda asistencia técnico-legal al tribunal en sus funciones. Paréntesis o nota a pie de página, como se dijo al momento de mi presentación, quien les habla integra el tribunal, soy presidente de la segunda sala de dicho órgano. Sigamos. Bueno, acá están ya de una manera más clara las funciones que tiene el tribunal en su condición de órgano resolutivo del OS. Resolver controversias, ya hemos dicho en qué consiste esto, aplicar sanciones. En la diapositiva anterior se decía
se indicaba que el tribunal aplica sanciones de inhabilitación temporal o definitiva. Sí, pero además también el tribunal aplica sanciones de multa. Algunas infracciones tipificadas en el artículo 87 de la ley se sancionan con multa, ¿no? Un castigo económico que se impone a un proveedor que ha cometido determinadas infracciones. La tercera función que tiene el tribunal por mandato de la ley de contrataciones públicas es emitir precedentes de observancia obligatoria mediante acuerdos de sala plena. Habíamos dicho que el tribunal está conformado por 18 vocales, distribuidos en 6 salas. Cada sala está conformada por 3 vocales. Cada una de las 6 salas tiene su respectiva carga procedimental, de expedientes sobre apelaciones, de expedientes sobre sanciones. Sin embargo, cuando existe alguna situación, algún caso, que amerite una interpretación de los alcances de las disposiciones contenidas en la ley y el reglamento, ese pleno de vocales se reúne. Las 6 salas dejan de actuar ante esta situación de manera independiente cada sala y se reúne al pleno total de vocales, a los 18 vocales. Esa reunión recibe el nombre de sala plena del tribunal. Y si es que se adopta un acuerdo, por unanimidad o por mayoría, respecto del alcance o interpretación que la materia controvertida está generando sobre algún artículo o artículos de la ley y el reglamento, se emitirá un documento denominado acuerdo de sala plena. Por mandato de la ley, ese documento llamado acuerdo de sala plena tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, que se publica en el sector, en la sección de precedentes vinculantes del Diario Oficial del Peruano. Y a partir del día siguiente de su publicación, ese acuerdo va a ser aplicable, va a tener la fuerza, vamos a decir así, de precedente vinculante por parte de todos los usuarios del sistema de compras públicas a nivel nacional. La cuarta y última función que le asigna la ley al tribunal es la de sistematizar las resoluciones que emite. Aquí podemos apreciar en esta diapositiva la conformación actual de las 6 salas del Tribunal de Contrataciones Públicas. La primera sala, integrada por los doctores Víctor Villanueva Sandoval, Marisabel Jauregui Iriarte y Lupe Merino de la Torre. El presidente es el doctor Villanueva, que también es docente en este diplomado, casualmente. La segunda sala, presidida por quien les habla y integrada por los doctores César Sánchez y Tatiana Angulo. La tercera sala, presidida por el doctor Marlon Arana e integrada por los doctores Dani Ramos y César Llanos. La cuarta sala del tribunal, presidida por el doctor Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los doctores Ani Pérez y Erin Mendoza. Erin Mendoza también es docente en este diplomado. La quinta sala, presidida por el doctor Cristian Chocano e integrada por los doctores Roy Álvarez y Jorge Quispe Crobeto. La sexta sala, presidida por la doctora Mariela Cifuentes Guamán, que es a su vez la presidenta del tribunal, y conformada además por los doctores Jefferson Bonganadera y Héctor Morales González. Decíamos, la doctora Mariela Cifuentes Guamán es la actual presidenta del Tribunal de Contrataciones Públicas, elegida para el periodo 2024-2025. ¿Cómo se designan los vocales? ¿Cómo nos eligen? Bueno, el artículo 17 de la ley establece que los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas son elegidos por concurso público de méritos. Este concurso está conducido por una comisión multisectorial conformada por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia. Los vocales tenemos la condición de funcionarios públicos de designación y remoción regulada. Se nos designa por el periodo de 3 años. 3 años. Una vez que vence el periodo de designación, los vocales continuamos en funciones por 1 año más o hasta que se designe al vocal que lo reemplace.
que lo sustituya. Entonces, el periodo de designación es por 3 años. Una vez que vence el periodo, como máximo, el vocal puede permanecer en el cargo hasta por un año, o sea, un año con mandato vencido, y dentro de ese año debe designarse al vocal que lo reemplace, salvo que el vocal postule nuevamente a un nuevo concurso y pues gane una vacante, ¿no? Gane una vacante. Y si es que no se llega a designar a un reemplazante, igual el vocal, va a cesar en sus funciones porque esta norma establece ese tope máximo de un año. Diferencia con la anterior norma, la ley 30.225 no establecía un tope máximo de tiempo en que un vocal con mandato vencido pudiera permanecer en el cargo. El presidente del Tribunal de Contrataciones Públicas es designado por el Consejo Directivo del OS. Efectivamente, el tribunal tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones para resolver los expedientes, no recibe intervención de nadie, pero sin embargo es cierto que el tribunal forma parte de la estructura orgánica del OS. En ese sentido, el Consejo Directivo del OS, presidido por la presidenta ejecutiva del OS, designa al presidente del Tribunal de Contrataciones Públicas y lo designa entre los 18 vocales. Distinción, hay que anotarlo, con la anterior norma, la 3225, en donde el mismo pleno de vocales elegía al presidente del tribunal. Ahora, con esta nueva ley, el Consejo Directivo designa al presidente del tribunal. Los procedimientos de evaluación, selección y designación de los vocales son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, las reglas a las cuales se someten los postulantes para el cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas están establecidas, están aprobadas por un decreto supremo. Decreto supremo suscrito, ya hemos dicho, o refrendado, además por el presidente de la República, por estos 3 ministros de Estado. La conformación del tribunal, así como el número de salas y las secretarías técnicas, es establecida también mediante decreto supremo. Actualmente repetimos, existen 6 salas, pero también en el mes de mayo, hace 2 meses, se ha emitido el decreto supremo que aprueba la creación de 3 salas más. O sea, se apunta a que existan 9 salas en el tribunal y esto es debido a la carga procedimental que tenemos en el tribunal. Lo cierto es que actualmente están operativos, están funcionando 6 salas conforme lo hemos presentado en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son los requisitos para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas? A lo mejor algunos de ustedes, estimadas participantes, válidamente tiene el deseo, la intención de servir al país a través de esta función, de este cargo. Bueno, el artículo 18 de la ley nos señala que los requisitos son contar con título profesional universitario, tener una experiencia profesional no menor a 8 años en las materias relacionadas a la presente ley, así como tener por lo menos 1 año de experiencia en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar, ya sea en el sector público o privado. Además, para ser vocal no se debe tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o el ejercicio profesional, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Los siguientes requisitos también está el no estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública, según la ley marco del empleo público, entre otros, o la normativa aplicable, no haber sido declarado insolvente, ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos 1 año previo a la postulación. No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a la ley de contrataciones públicas. Recordemos que, hay que hacer un comentario, el artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas establece los impedimentos para contratar con el Estado. Estos impedimentos, creo que ustedes ya abordaron en este diplomado sobre los impedimentos, pero igual comentarlo rápidamente.
Los impedimentos, bajo el enfoque de la nueva ley, se clasifican en 4 tipos, ¿no? Impedimentos de carácter personal, impedimentos por razón del parentesco, impedimentos por personas jurídicas y representación, y los impedimentos derivados de otros registros. Entonces, dentro del primer enfoque, los impedimentos de carácter personal, el artículo 30 de la ley señala a una serie de funcionarios públicos que por la envergadura de su cargo, por la función que desempeñan, no van a poder contratar con el Estado. Pero no tan solo a los funcionarios públicos, a los altos funcionarios del Estado, sino también a todos los servidores públicos, a toda persona que tiene un vínculo con el Estado y que ese vínculo le da la categoría de servidor público conforme a las disposiciones de la Ley Marco del Empleo Público. Entonces, estas personas que tienen impedimento no podrán ser postulantes, ¿no? Al Tribunal de Contrataciones Públicas, ni tampoco sus parientes, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge, conviviente o progenitor del hijo. Entonces, y también las personas que están en alguno de los registros señalados en el 4º tipo de impedimentos, ¿no? Los que están en el registro de personas que deben reparaciones civiles, en el registro de deudores alimentarios, en el registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución o despido, entre otros. Entonces, esta también es una condición, ¿no? No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a los alcances de la Ley 32.069. También para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas no se debe tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación. Y es lógico, ¿no? Para evitar conflictos de interés o cualquier tipo de interpretación que perturbe, o cualquier situación, mejor dicho, que perturbe el ejercicio del cargo, ¿no? Los vocales no debemos tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado, que tengan contrato vigente, es lo que dice la norma, al momento de la designación. Los vocales del tribunal, los tribunos, iba a decir, algunos abogados cuando hacen uso de la palabra nos dicen tribunos, ¿no? Pero bueno, los abogados dicen de todo cuando están frente al tribunal resolviendo las causas o defendiendo sus causas, mejor dicho. Los miembros del tribunal pueden ser vacados, ¿sí? ¿Cuáles son las causales de vacancia en el cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas? Bueno, el artículo 19 nos señala lo siguiente, ¿no? La renuncia al cargo, obviamente, ¿no? Los vocales son designados, ojo, por resolución suprema suscrita por el presidente de la República y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, cuando un vocal renuncia al cargo, esa renuncia también es aceptada por resolución suprema. El fallecimiento, la incapacidad física o mental permanente, la condena por delito doloso mediante sentencia consentida o ejecutoriada, la inhabilitación administrativa o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada, el vencimiento del plazo de designación, salvo la continuación en el ejercicio de las funciones a la que se refiere el párrafo 17.2 del artículo 17. Recordemos, lo vimos hace unos minutos, que el cargo de vocal dura 3 años, pero el vocal, cuando se cumplen los 3 años, continúa en funciones hasta por 1 año más. Entonces, a eso se refiere esto. El vencimiento del plazo de designación constituye la vacancia del cargo vocal, salvo ese año adicional que otorga el 17.2 del artículo 17. También por incompatibilidad sobreviniente, o sea, una vez que ya estás en el ejercicio del cargo, si surge una incompatibilidad, también genera la vacancia en el cargo. Y esta vacancia, conforme hemos señalado, se formaliza mediante resolución suprema firmada por la presidenta o presidente de la República, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Habíamos dicho que
el concurso público para la selección de vocales es aprobado, o las bases, las reglas de juego, o el procedimiento, mejor dicho, para la realización de los concursos públicos de selección de vocales son aprobados por decreto supremo. Bueno, el día 10 de mayo, sábado 10 de mayo, se publicó en el Diario Oficial Peruano el decreto supremo 089-2025, Economía y Finanzas, que aprobó el procedimiento para la evaluación, selección y designación de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? El artículo 7 de dicho decreto supremo establece las etapas que comprende el concurso público de selección de vocales. Convocatoria, inscripción de postulantes, tachas a los postulantes, ¿no? Los interesados, la ciudadanía puede formular tachas justamente porque considere que algún postulante se encuentra inmerso en los impedimentos o en algún tipo de incumplimiento de los requisitos previstos para ser vocal. Una vez inscritos los postulantes y superadas las tachas, inicia la etapa de evaluación de los postulantes, ¿no? La evaluación comprende una evaluación de conocimientos teóricos y luego una evaluación de conocimientos prácticos, ¿no? En donde se presenta, se le toma al postulante un caso práctico por escrito, se le plantea un caso y los postulantes participan en una fecha determinada en el calendario del concurso y tienen que resolver dicho caso práctico, ¿no? Luego, a los postulantes que superen estas evaluaciones teóricas y prácticas, van a pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación psicológica, psicométrica y de competencias, en donde también una institución especializada en este tipo de evaluaciones, contratada por la comisión, va a conducir, ¿no? esta etapa. A los que superen esta fase van a pasar a la siguiente, que es la evaluación curricular, donde se deben acreditar los requisitos previstos en la ley, ¿no? Los que ya mencionamos, los requisitos: 8 años de experiencia, 1 año de experiencia en cargos jefaturales, capacitación, ¿no? en la materia. Como vemos aquí, la evaluación curricular comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos, la asignación de puntajes por mayor calificación profesional y finalmente la publicación de los resultados. La última etapa es la entrevista personal, en donde el postulante comparece ante los 3 integrantes de la comisión, es decir, ante el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el representante de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y el representante del Ministerio de Justicia. Finalmente, los resultados finales, ¿no? Los resultados finales y la asignación de vacantes. Comentario a pie de página: exhortar a los profesionales que nos están escuchando a animarse, ¿no? De repente a postular a este cargo honorable, muy hermoso. He tenido la oportunidad de ganar 2 veces el concurso. Yo soy vocal desde el año 2019. Fui elegido para un primer periodo, del 19 al 2022. Estuve un año adicional, en el 2023 volví a postular, gané y actualmente estoy en funciones hasta el 2026, ¿no? Que se cumplen los 3 años. Los artículos 11 y 12 del Decreto Supremo que regula el procedimiento para la evaluación y selección de vocales nos explican, ¿no? En qué consisten, ¿no? las etapas de evaluación de conocimiento teórico y de conocimientos prácticos, como hemos dicho, ¿no? Bueno, muy someramente para comentar, la etapa de evaluación de conocimientos teóricos consiste en un examen escrito de conocimientos sobre la ley y temas afines a la materia. La evaluación es hasta los 20 puntos. Para poder aprobar la evaluación, el postulante tiene que sacar una nota mínima aprobatoria de 14. Solamente los postulantes que aprueben, o sea, que superen esa nota aprobatoria de 14, van a pasar a la siguiente evaluación
práctica, ¿no? Evaluación de conocimientos prácticos, en donde a los postulantes, ya hemos dicho, se les da un caso práctico que tendrán que desarrollar, resolverlo. Se asigna un espacio de tiempo, 3 horas ha sido en el último concurso, para que los postulantes redacten, ¿no? Porque un vocal tiene que tener una serie de competencias, ¿no? Entre ellas, entre las tantas, pues un nivel de redacción óptimo en donde plasme adecuadamente su conocimiento sobre las normas de la materia y su expertise profesional. Muy bien, entonces hemos ya hasta aquí hablado de el tribunal como concepto, como definición, hemos hablado de la conformación de los vocales, de los requisitos para ser vocal, de las causales de vacancia de los vocales, así como del procedimiento de evaluación para la selección y designación de vocales. Ahora vamos a aterrizar, vamos a empezar a hablar, a explicar las facultades que tiene el tribunal. Hace rato, al inicio de la exposición, mencionamos las 3 facultades estelares, ¿no? Resolver controversias, aplicar sanciones y emitir acuerdos de sala plena. Bueno, vamos a explicar ahora en detalle cada una de estas facultades o competencias. Empecemos con la facultad de resolver controversias. Primero, al hablar de este tema, hay que dejar en claro algo muy importante. Controversias en los procesos de contratación pública, estimados amigos, estimadas amigas, se pueden suscitar en 2 de las 3 fases que comprende el proceso de contratación. Ustedes ya deben de saber, estamos en el 6º módulo del diplomado, que el proceso de contratación pública pasa por 3 grandes etapas, 3 grandes fases. La primera de ellas, las actuaciones preparatorias. La segunda, la fase de selección. Y la tercera, la ejecución contractual. En las 2 últimas, o sea, en la fase de selección y en la ejecución contractual, es donde pueden suscitarse controversias. Como dijimos al inicio, en la etapa de selección, la asignación de puntaje a un postor, la admisión o no admisión de la oferta de un postor, la calificación o descalificación de la oferta de un postor, la declaración de desierto, el otorgamiento de la buena pro, la declaración de nulidad, la cancelación del proceso, la declaración de pérdida de la buena pro, es decir, un sinnúmero de supuestos en donde los postores que están compareciendo ante la entidad para tentar la posibilidad de ganar la buena pro pueden tener controversias, ¿no? Entonces, en la fase de selección, es decir, previo al perfeccionamiento del contrato, surgen controversias. Muy bien. Una vez que se suscribe el contrato e inicia la tercera y última etapa, que es la ejecución contractual, como hemos dicho, también pueden darse controversias. Pero, profesor, si ya la competencia entre postores terminó, sí, pues, pero se pueden dar controversias entre entidad contratante y contratista, y proveedor contratista. Porque la entidad considera que el contratista está ejecutando incorrecta o deficientemente la prestación, o porque el contratista considera que la entidad no ha cumplido con las actuaciones que debería cumplir para que él pueda ejecutar adecuadamente la prestación, o porque la entidad dejó de pagar, o porque el proveedor dice que la entidad dejó de pagar injustificadamente, en fin, una serie de situaciones que también implican problemas, inconvenientes entre entidad y contratista. Bueno, entonces se pueden dar, como estamos comentando, controversias en este escenario también, el de la ejecución contractual. Muy bien, ¿en cuál de estos escenarios es que interviene el Tribunal de Contrataciones Públicas por su condición, por su facultad de órgano resolvedor de controversias? En el segundo escenario de los 3. O si nos ponemos en el enfoque de la diapositiva, en el primero de los escenarios. O sea, en las controversias que surjan previos al perfeccionamiento del contrato. Porque claro, esa solución o esas controversias entre postores, ¿no?, de un procedimiento de selección se van a solucionar, se van a canalizar, mejor dicho, se van a canalizar a través
del recurso de apelación. El medio impugnatorio que deberán presentar los postores justamente para que se solucionen las controversias que se presenten entre ellos. Es el Tribunal de Contrataciones Públicas entonces el que va a resolver en la gran mayoría de casos, vamos a ver que hay algunas excepciones, hay alguna excepción, el que resuelve las controversias en este contexto. En el contexto del perfeccionamiento del contrato, que no es materia, que no es facultad del tribunal, pero lo vamos a mencionar ya que está indicado en la diapositiva, quienes resuelven las controversias en este escenario, ¿no? Y mis amigos aquí del CEAR latinoamericano son expertos en esa materia, ¿no? Son los centros de arbitraje, ¿no? O vía la conciliación o a través de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces las controversias que surjan entre entidades contratantes y proveedores contratistas en el escenario de la ejecución contractual se van a solucionar mediante la conciliación, el arbitraje o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y esto es un mundo, este tema del arbitraje es un mundo que también ya va a ser abordado detenidamente en el presente diplomado que ustedes están siguiendo aquí en el CEAR latinoamericano. Pero bueno, entonces decíamos que en la fase de selección, o sea, en este contexto previo al perfeccionamiento del contrato, las controversias se solucionan con la presentación del recurso de apelación por parte de los postores y es ahí donde interviene el Tribunal de Contrataciones Públicas. Un comentario adicional es que en este contexto de las controversias en la fase de selección y la posible intervención del tribunal en caso de que se presente un recurso de apelación, también el tribunal puede disponer que se declare la nulidad del procedimiento de selección. ¿Sí? Es decir, con ocasión de la interposición de un recurso de apelación, el tribunal puede terminar declarando nulo este procedimiento de selección y no se pronuncia sobre el fondo de la controversia. ¿Y eso se puede, profesor? Claro que se puede, porque el tribunal, en aras de solucionar la controversia, de abocarse a la materia controvertida, va a hacer un examen de las bases, va a revisar las bases que hayan sido adecuadamente elaboradas, va a analizar el requerimiento. De repente la controversia nace por la fijación de un requisito que en realidad nunca debió consignarse en las bases y que pasó todos los filtros propios de las actuaciones preparatorias, del procedimiento de selección y nunca nadie lo advirtió, y si no hasta que llegó al tribunal vía recurso de apelación y el tribunal lo detecta. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar y pasa bastante seguido, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque en realidad se supone que nadie quiere que un procedimiento de selección sea declarado nulo, porque no se ejecuta el presupuesto, porque las entidades no alcanzan sus finalidades públicas, porque no satisfacen su necesidad, porque la ciudadanía queda insatisfecha, porque no se brinda el servicio público de calidad que está esperando. Y ahí entramos a tallar en otro contexto, la mala elaboración, la mala realización de las actuaciones preparatorias, ¿no? De la primera fase del proceso de contratación. Porque el requerimiento estuvo mal planteado, porque la estrategia de contratación estuvo mal desarrollada, la interacción con el mercado arrojó una información imprecisa que no fue advertida en su oportunidad y aún así se aprobó el expediente de contratación, en fin, una serie de situaciones que pueden conllevar a que las bases terminen mal elaboradas y aún así se convoca el procedimiento y la entidad sale en búsqueda del proveedor convocando el procedimiento de selección y sale a esa búsqueda, repito, con unas bases mal hechas. ¿Y eso qué va a generar? ¿Qué puede generar? Que si un postor apela ese procedimiento de selección, apela el resultado del procedimiento, el tribunal, en aras de resolver esa apelación, repito, puede detectar ese error, ese vicio y terminar declarando la nulidad del procedimiento de selección. Puede pasar.
¿Qué es un recurso de apelación? Entonces ya hemos dicho que el tribunal se aboca a solucionar las controversias en la fase de selección cuando un postor, insatisfecho con el resultado del proceso, insatisfecho con las decisiones que adoptó el comité o el órgano evaluador en el procedimiento, interpone un recurso de apelación. ¿Y qué es, pues, profesor, el recurso de apelación? El recurso de apelación, como nos presenta la diapositiva, es un medio impugnativo que la Ley de Contrataciones Públicas habilita, dispone, regula, otorga. ¿A quiénes? A los postores de los procedimientos de selección. ¿Para qué les habilita este recurso? Para que puedan impugnar los actos que se dicten durante el desarrollo del procedimiento de selección, con la finalidad de que estos actos, estas decisiones, sean revisadas por una instancia distinta al órgano evaluador del procedimiento, o sea, al órgano que condujo el procedimiento. Y aquí nuevamente entra a tallar las actuaciones preparatorias, que entiendo ustedes ya estudiaron en este diplomado, ¿verdad? Recordemos que bajo el enfoque de la nueva ley, pueden ser tres los órganos evaluadores, pueden ser de tres tipos, los órganos evaluadores o los órganos que conducen un procedimiento de selección. El comité, el más conocido, el que data desde la antigua ley y las anteriores, el comité de selección. El oficial de compra, ¿no? Figura nueva, ¿no? Que es un comprador público que pertenece a la dependencia encargada de las contrataciones y que puede conducir él solito, de manera unipersonal, un procedimiento de selección. Y finalmente, el jurado. Profesor, ¿en qué casos interviene un comité? ¿En qué casos interviene un oficial de compra? ¿En qué casos interviene el jurado? Revisa tus artículos 93, 94 y 95 del reglamento. Esta clase no es para explicar ello, pero podemos encontrar esa información, te paso el dato, te paso la fija, artículos 93, 94 y 95 del reglamento. Pero bueno, entonces, los evaluadores conducen el procedimiento, los evaluadores toman las decisiones de manera autónoma, dice la ley, nadie puede interferir en esas decisiones durante el desarrollo del procedimiento de selección. Bueno, pues, si un postor que ha participado en ese procedimiento y no está conforme, no está de acuerdo con esas decisiones que ha tomado el evaluador, lo que decidió el comité, lo que decidió el oficial de compra, lo que decidió el jurado, en el marco de esta evaluación de ofertas en el procedimiento de selección, pues puede interponer el recurso de apelación. ¿Para qué? Como dice la definición, para que una instancia distinta a ese evaluador revise lo que ha decidido. Bueno, esa instancia distinta, esa instancia superior en sede administrativa, nos encontramos todavía en sede administrativa, es justamente el Tribunal de Contrataciones Públicas. Bueno, entonces el tribunal, decíamos, es el competente pues, para resolver estas controversias, es el competente para resolver las apelaciones. Ante el tribunal tienen que presentarse entonces los recursos de apelación. Los postores deberán presentar sus recursos de apelación. En todos y absolutamente todos los casos, profesor, o sea, para todos los procedimientos de selección, siempre tendrá que apelarse ante el tribunal, siempre será el tribunal el que resuelva. No, mi estimado amigo, no, mi estimada amiga. El tribunal es el competente seguramente en la gran mayoría de casos, en la inmensa mayoría, pero también hay un porcentaje de procedimientos de selección que las controversias que se presenten en estos no van a ser resueltas por el tribunal. Ajá, profesor, ¿cómo es eso? Sí, pues, como nos dice la propia norma, la propia ley, el Tribunal de Contrataciones Públicas será competente para conocer y resolver los recursos de apelación que se presenten en los procedimientos de selección cuando la cuantía de los procedimientos sea mayor a 50 unidades impositivas tributarias, vigentes al año de la convocatoria. Estamos en el año 2025, 50 UITs este año
comprenden 267.500 soles. Poca plata. No, mucha plata para ti y para mí, pero poca plata para las entidades públicas, porque las entidades públicas desarrollan procedimientos pues grandes, ¿no? Entonces, cuando la cuantía, cuando el monto contractual que está en juego, el monto del proceso de selección que está en juego, el monto por el cual están compitiendo los postores para ganar la buena pro y firmar ese contrato, sea superior a 50 OITs, o sea, este año, sea superior a 267.500 soles, que repito, es la gran mayoría de casos, la apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. El tribunal también es competente para resolver los procedimientos, o sea, las apelaciones que se presenten, en los procedimientos para implementar o mantener los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Claro, ¿qué es el acuerdo marco? ¿Qué es el catálogo electrónico de acuerdo marco? Recordemos, y si no lo han visto todavía, se los adelanto, el catálogo electrónico de acuerdo marco es una tienda virtual. Así como tú compras tus entradas para irte al circo o al teatro o a los conciertos en Teleticket, en Ticketmaster, ¿no? O así como también compras tu ropa, tus artefactos en Amazon, en Ripley, en falabella.com. Bueno, también existe una tienda virtual para el Estado. Una tienda virtual exclusiva para entidades públicas. Esa tienda virtual es el catálogo electrónico de acuerdos marco. ¡Ah, qué bacán, doctor! O sea, mi entidad puede comprar en ese catálogo, claro. ¿Y qué puede comprar? Diversos productos. No todos los que quisiéramos, lamentablemente. Creo que nos falta bastante como país en explotar este tipo tan eficiente de compra pública que es el acuerdo marco, el catálogo de acuerdo marco. Pero hoy se ha avanzado bastante y tenemos catálogos para comprar diversos productos. Profesor, ¿y quién gestiona este catálogo? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo arma? La Central de Compras Públicas, Perucompras. Entiendo que el día miércoles es la clase sobre Perucompras, ahí van a hablar seguramente del catálogo. Entonces, las entidades públicas que necesiten adquirir algún producto que se oferte, que se venda a través de este catálogo, ya no desarrollan procedimientos de selección clásicos, ya no desarrollan licitaciones públicas, ni concursos públicos, ni subastas inversas, no. Acceden, entran, ¿no?, a este catálogo y seleccionan al proveedor que mejor les satisfaga la necesidad y contratan directamente a través de estos catálogos. Ah, ya, profesor, yo soy empresario, yo soy proveedor. ¿Cómo hago para formar parte de ese catálogo? Porque yo quiero ofrecer mis productos a través del catálogo, y quiero que las entidades públicas, cuando quieran comprar algo de las cosas que yo vendo, me encuentren ahí. Ah, bueno, para eso justamente tienes que participar en los procedimientos para implementar y mantener los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Entonces, periódicamente, Perucompras, ya te dije que es Perucompras la que gestiona esto, Perucompras convoca estos procedimientos. ¿Para qué? Para que los proveedores que ya forman parte del catálogo se mantengan ahí, porque la vigencia de la estancia es de un año, ¿no? O para que nuevos proveedores que quieran ingresar al catálogo puedan acceder. Entonces, si un proveedor quiere formar parte del catálogo, se presenta, postula en ese procedimiento que convoca Perucompras y no lo aceptan, Perucompras lo descalifica, no le acepta que forme parte del catálogo, o un proveedor que ya forma parte del catálogo, pero luego quiere renovar y Perucompras lo evalúa en este procedimiento y no lo mantiene, no le ratifica, por así decirlo, en el catálogo, esa decisión de Perucompras de no aceptar al nuevo o de no mantener al antiguo es una decisión impugnable, es una decisión apelable. Ese proveedor puede apelar tal decisión de Perucompras ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tribunal también es competente para resolver los recursos de apelación que presenten los postores contra las declaraciones de nulidad o de cancelación del procedimiento de selección.
Este supuesto, la norma lo describe como apelaciones contra los actos emitidos por la entidad que afecten la continuación del procedimiento de selección. Porque claro, si un procedimiento de selección se está desarrollando, un procedimiento de selección está en marcha, los postores están ahí compitiendo, están interesados a ver quién gana, han presentado sus ofertas, han preparado sus ofertas, bien chévere, ¿no? Y de pronto la entidad emite una resolución declarando la nulidad de oficio del procedimiento. Nulo el proceso. Se retrotrae hasta la convocatoria. O se retrotrae hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones. O de repente se cancela el proceso. La entidad ya no quiere continuar. No, sabes que ya no quiero ya no quiero adquirir estos productos. Ya no quiero contratar este servicio. Ya no quiero ejecutar esta obra. Cuando la entidad considera que su necesidad ha desaparecido, la figura jurídica que la ley de contrataciones establece para ello, para concretar ello, es la cancelación del procedimiento de selección. Bueno, esas decisiones, declarar nulo un proceso o cancelarlo, generan controversias, pues. Hay postores que pueden molestarse, que pueden no gustarles. Oye, o sea, yo pierdo mi tiempo, contrato un asesor para que me ayude a preparar mi oferta, no sé, pues ya estoy viendo de dónde voy a sacar la carta fianza porque yo estoy seguro que voy a ganar y para firmar mi contrato voy recaudando mis fondos para poder presentar mi carta fianza de fin de cumplimiento. Y tu entidad anulas el proceso o lo cancelas. O a lo mejor ya se había otorgado la buena pro, porque pasa, ya se otorgó la buena pro y hay un postor ganador y ningún otro competidor apeló el resultado, ningún otro postor apeló. Entonces el postor que había ganado dijo, bingo, gané porque nadie cuestionó mi decisión. Entonces ya ese postor ganador está contento, está reuniendo sus documentos para poder firmar el contrato, porque las bases de todo proceso establecen que para que se pueda firmar el contrato, el postor ganador debe reunir una serie de documentos y presentarlos a la entidad. Y en ese interín, en esos días, que son 8 días hábiles de soplo, que tiene el postor ganador entre que se consiente la buena pro y debe presentar los documentos, tiene 8 días hábiles para eso, y en el marco, en el trámite de esos 8 días hábiles, la entidad, ¡pum!, declara la nulidad. ¿Pasa? Claro que pasa. Más seguido de lo que debería pasar. Muchas veces por razones subalternas. Muchas veces porque no había ganado el que la entidad quería que gane. Hay que decirlo. Entonces le anulan, por tonterías le anulan, por cualquier razón injustificada, ¿no? Le anulan. Bueno, esa decisión de declarar la nulidad del proceso o de cancelarlo, como dije hace rato, es una decisión impugnable. ¿Y ante quién se apela? Ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Ojo, en este último caso, en el tema de la nulidad o cancelación, que te quede claro, esa competencia que tiene el tribunal se da sin importar la cuantía del procedimiento de selección. O sea, cuando se declare la nulidad o la cancelación de un procedimiento de selección, no importa si la cuantía de ese proceso es inferior a 50 OITs, no importa si es igual o menor a 267.500 soles. En ese caso, la apelación siempre se presenta ante el tribunal. Y tiene lógica, pues, amigo, amiga. ¿Por qué? Porque, digamos, tú eres un postor, tú eres un proveedor y estás participando en una licitación pública abreviada, convocada por una municipalidad. Cuantía del proceso, 150.000 soles. Contrato chiquito. 150.000 soles es menos que 50 OITs, lo estamos viendo en la diapositiva. Menos de 50 OITs. Si tú eres un postor y tú ganas la buena pro, estás contento, vas a firmar tu contrato de 150.000 soles, y la entidad de pronto anula el proceso, de pronto publica una resolución en el CAC declarando nulo el proceso, tú esa decisión de la entidad la puedes cuestionar. ¿Cómo? Mediante un recurso de apelación. ¿Y ante quién lo presentas?
ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Profe, pero usted ha dicho que el tribunal solamente es competente si es que la cuantía es mayor a 50 UITs. Sí, pero en los casos de nulidad o cancelación, te estoy diciendo que no importa la cuantía. Si la pretensión del postor impugnante es cuestionar una declaración de nulidad o una cancelación, no importa la cuantía del proceso. En todos los casos se presenta ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Creo que ha quedado claro. Para ir terminando esta primera parte, antes de irnos al primer receso, comentar los casos en que el recurso a apelación se presenta ante la entidad contratante. Todos estos temas van a ser tratados ampliamente en el módulo de solución de controversias que también forma parte de este diplomado. Pero ya que estamos hablando de las competencias del tribunal, tenemos que ir indicando esto, ¿no? Las entidades contratantes, o sea, las entidades que convocan los procesos, también en algunos casos, son competentes para resolver las apelaciones. ¿En qué casos? En los casos, como estamos viendo aquí, en donde la cuantía es igual o menor a 50 UITs. Entonces, cuando el procedimiento de selección tiene una cuantía igual o menor a 50 UITs, el recurso a apelación que presente algún postor contra las decisiones del comité se presenta ante la propia entidad. ¿Y quién resuelve? La autoridad de gestión administrativa, siendo esta una facultad indelegable. O sea, en una municipalidad, el gerente municipal. En un ministerio, el secretario general, ¿no? La autoridad de gestión administrativa. Salvo, como acabamos de decir en el ejemplo, que la materia impugnatoria esté referida a una nulidad o una cancelación, porque ahí sí se apela siempre ante el tribunal. ¿Cuáles son los actos impugnables? ¿No? ¿Cuáles son los actos que se pueden impugnar? Durante el procedimiento de selección y hasta que se otorgue la buena pro, se pueden impugnar las decisiones sobre la admisión de ofertas, ¿no? Sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de calificación, o sea, sobre la calificación de ofertas. Se pueden impugnar, se pueden apelar las decisiones sobre evaluación de ofertas, o sea, sobre la asignación de puntajes, ¿no? La asignación de puntajes, ¿qué es lo que determina qué postor gana la buena pro, ¿no? ¿Quién ocupa el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, ¿no? El otorgamiento de la buena pro y la declaración de desierto. Claro, cuando se declara desierto el proceso, porque ninguna oferta resultó válida, los postores descalificados o no admitidos pueden apelar, porque consideran que está mal el desierto, pues, y que sí, ellos debieron ganar, alguno de ellos debió ganar, ¿no? Entonces, se apelan, esos son los actos impugnables. ¿Y se puede impugnar algún acto posterior al otorgamiento de la buena pro? Claro que sí, justamente la pérdida de la buena pro. O sea, el postor que gana la buena pro y que está contento por haber ganado y que se está preparando para firmar el contrato y de pronto la entidad declara la pérdida de la buena pro, le quita la buena pro por alguna razón, bueno, esa decisión es impugnable. Ese proveedor, ese postor ganador puede apelarlo. Y también son impugnables, como dijimos hace un momento, los actos de la entidad, específicamente de la autoridad de gestión administrativa, que afecten la continuación del procedimiento de selección, como son la cancelación y la nulidad. ¿Y qué actos no son impugnables? La propia ley de contrataciones establece que hay actos que no se pueden apelar y que si lo apelan, si un postor presenta un recurso de apelación apelando a alguno de estos actos, el Tribunal de Contrataciones Públicas se lo va a declarar improcedente, con todas las consecuencias negativas que eso acarrea, sobre todo consecuencias económicas, ¿no? Y ya se hablará ampliamente de ese tema, repito, cuando en este diplomado se aborde el módulo sobre solución de controversias. Pero puede pasar, pasa que un postor impugne, apele una decisión inimpugnable. La ley establece que no se puede impugnar. No se puede impugnar los actos preparatorios, no se pueden impugnar los contratos menores, o sea, las contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs, no se pueden impugnar las bases,
¿no? Las bases no se pueden cuestionar mediante recurso de apelación porque la ley establece mecanismos específicos para cuestionar las bases, que son las consultas y las observaciones que se presentan en la etapa correspondiente. Tampoco se pueden impugnar las actuaciones referidas al registro de participantes, las actuaciones propias de la negociación y el diálogo competitivo, esto en este nuevo tipo de procedimientos con evaluación, con precalificación, que esta nueva ley ha implementado y que también serán materia de estudio en este diplomado, ¿no? Solamente un paréntesis para no dejarla picando, ¿no? Esta nueva ley ha establecido que algunos procedimientos de selección pueden someterse a precalificación. O sea, es decir, ¿en qué consiste? Que antes de que los evaluadores verifiquen que los postores cuentan con los requisitos de calificación, ¿no? O los factores de evaluación, precalifiquen, verifiquen si es que estos cumplen con unas condiciones adicionales, ¿no? Y eso se da en la etapa de negociación y diálogo competitivo, en donde es posible que se pueda modificar el requerimiento o modificar las condiciones contractuales. Eso se da justamente en estos escenarios de la actuación y el diálogo competitivo. Bueno, esas actuaciones no se pueden impugnar, no se pueden apelar. El puntaje que se asigne en el diseño arquitectónico, en los procesos de ejecución de obras que cuenten con esta etapa, con esta condición, y también los procedimientos no competitivos, o sea, las contrataciones directas, ¿no? Que no se pueden apelar. ¿Qué sucede si se impugna uno de estos actos? Ya dijimos, esa apelación se va a declarar improcedente, con todas las consecuencias negativas que esto acarrea para el postor. ¿Qué consecuencias negativas, profesor? Uy, nos vamos a demorar y no es materia de esta clase. Bueno, aquí vemos una referencia del artículo 311 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo 09/2025, que nos explica el procedimiento del recurso a apelación ante el tribunal. ¿No? Lo he puesto para que lo sepan, para que lo tengan claro, ¿no? Esto se va a explicar ampliamente en el módulo correspondiente del presente diplomado, ¿no? Tan solo señalar que la apelación ante el tribunal se debe presentar ante la mesa de partes del tribunal o ante alguna oficina desconcentrada del OS en provincia. En materia de contratación pública no existe el deber de reconducción. ¿Qué es el deber de reconducción, profesor? Es que la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27.444, establece que cuando una autoridad administrativa recibe un trámite, una solicitud en la que no es competente, tiene el deber de reconducirlo hacia el órgano competente. O sea, oye, esto no es para mí, esto es para ti, toma. Ya, eso manda la ley del procedimiento administrativo general. Pero la ley de contrataciones expresamente señala que en materia de solución de controversias, de recurso de apelación, no existe deber de reconducción por falta de competencia. Así que si un postor debió apelar ante el tribunal y se equivoca y apela ante la entidad no tiene por qué elevarlo al tribunal la apelación. Ni viceversa. Si apela ante el tribunal y el competente era la entidad porque el monto de la cuantía era inferior a 50 UITs, el tribunal no tiene que enviarlo a la entidad, ¿no? Porque no hay deber de reconducción. Bueno, entonces se presenta ante la mesa de partes del tribunal, luego el recurso de apelación es publicado en el tomarrazón electrónico del SEACE para que tanto la entidad como los postores que tengan interés en el resultado de la apelación puedan apersonarse. Una vez que se emite a trámite, ahora con la nueva ley, en el mismo acto se eleva el expediente de la apelación a una sala y la sala va a tener 10 días hábiles para revisar el expediente, convocar a una audiencia, pedir información adicional. Venció los 10 días hábiles, la sala declara el expediente listo para resolver y dentro de los 5 días hábiles posteriores emite su resolución. La resolución que expide el tribunal tiene un desarrollo de esta naturaleza, ¿no? Con los antecedentes, donde se describen los hechos,
la determinación de los puntos controvertidos, que serán los aspectos sobre los cuales se va a pronunciar el tribunal, el análisis jurídico de esos puntos controvertidos y finalmente el pronunciamiento. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos visto entonces sobre la facultad del Tribunal de Contrataciones Públicas para resolver controversias.